noches, bienvenidos El Salvador, un placer nuevamente volvernos a reencontrar todos juntos para disfrutar la entrevista 8 en punto. Soy Sergio Méndez, su anfitrión. Esta noche, señores, estaremos hablando de las probables reformas al sistema de pensiones que se están barajeando al interior de la Asamblea Legislativa y que no pasa de eso porque no llega una verdadera solución a un sistema que día a día está devorando ampliamente los recursos de los salvadoreños, buscando el día de mañana poder realmente retirarse con una prestación decorosa en la vejez. Conversaremos acerca de la última propuesta, estatizar las pensiones en nuestro país. Por supuesto, en estudio nos acompaña un destacado jurista, el doctor Enrique Anaya Barraza, al igual que el señor Ricardo Soriano, ambos representantes de Contradefot. Conversaremos sobre estos tópicos, pero antes le planteamos la pregunta para que usted nos acompañe, como todas las noches, activamente en las redes. Dice así, por favor, ¿está de acuerdo en un esquema mixto de pensiones que hoy por hoy el gobierno no ha retirado todavía de la mesa, que el que gane hasta los 2 salarios mínimos cotice con el Estado y los demás con las AFP? La pregunta está planteada para que usted nos acompañe. Nos incorporamos con gusto en estudio. Le damos la bienvenida al doctor Enrique Anaya Barraza. Doctor, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación a su casa. Muchas gracias, Sergio. Sí, efectivamente ya nos sentimos que esta es nuestra casa. Gracias por dar el espacio y por dar el espacio al sector laboral para podernos pronunciar sobre estos tan importantes temas para todos los salvadoreños. Perfecto, con gusto. También le damos la bienvenida a don Ricardo Soriano, quien es representante también de Contradefot. Don Ricardo, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos también usted en su casa. Gracias, porque es el canal que, sí le digo, le está apostando a que los trabajadores tengamos mejores perspectivas previsionales. Es que nosotros no tenemos compromisos con nadie más que con El Salvador, les guste o no les guste a algunos. Arranco El Salvador, producción, por favor, acompáñeme con el tradicional collage que ha articulado mi productor sobre los temas que vamos a esta noche a desarrollar y que por supuesto como punto de partida arrancamos, me desplazo, dice así, por favor. Contradefot, plan mixto de pensiones es para apropiarse de los más del 50% de ahorros de todos los trabajadores. Esta noche en estudio los tenemos acá. Ministro de la Defensa asegura que el ITFA solo tiene dinero para pagar las pensiones hasta el mes de abril. Sánchez Serén reitera llamado a reformar la ley de pensiones en el Festival del Buen Vivir. Medardo González, ministro de Hacienda, habla de estatizar el sistema de pensiones. Y yo estoy de acuerdo, ha dicho el secretario general. La deuda en letes llegó a 1.060 millones solo en el mes de enero pasado. Gobierno planea financiar vacío en presupuesto 2017 con 282 millones de deuda más. Arena, ley fiscal, prohíbe crear leyes sin financiarlas. De eso vamos a hablar. Y CEFI critica el presupuesto aprobado en el del ejercicio fiscal 2017. Presupuesto no resuelve el problema fiscal del 2017. Fondo Monetario y el BID aseguran seguirán acompañando a El Salvador para contribuir a acelerar su crecimiento económico, ha sostenido Roberto Lorenzana. Nos incorporamos, doctor Enrique Anaya Barraza, don Ricardo, amigos televidentes. Se aprobó el presupuesto general de la Nación 2017. Yo tuve acá, en la misma silla, donde ustedes nos acompañan esta noche a diferentes representantes de partidos políticos y todos... No me diga eso, Sergio, como no es esta, no es esta, puntualmente la hemos cambiado y de pronto por ahí también una limpia. Y todos al unísono me decían a mí, no Sergio, el presupuesto está desfinanciado, no vamos a dar los votos, etcétera, etcétera, etcétera. Como también aquí mismo me han dicho en épocas de elecciones, yo le juro por mi madrecita que no vamos a aumentar los impuestos y todo eso al final no sucede.
Pues el tema es que crearon una partida presupuestaria para pensiones de $1,000. $1,000. Y con eso todo el mundo levantó la mano y dijeron, ese es el gran cambio que estábamos esperando para dar los votos del presupuesto. Doctor, inició con usted, por favor. Gracias, Sergio. Pues bueno, mira, quizás es que esas promesas que estás comentando son como las promesas, como la frase famosísima que hizo la ex vicepresidenta de Guatemala, no sé si han visto, Roxana Valdetti, ¿no? Que ahora está resguardada en un centro penitenciario. Y acaba de caer, ¿verdad?, la ley de extinción de dominio. Y ella una vez dijo que ella juraba por la vida de su madre, que estaba muerta, dijo, ¿no?, que ella no se había llevado ni un solo centavo del erario público de Guatemala, ¿no? Yo creo que a veces las promesas resultan así. Creo que precisamente, y dado que has abordado el tema trascendental de cómo se omitió completamente el tema del pago de los intereses y la amortización en el tema de pensiones, fíjate que traigo los datos y eso es muy peculiar. El presupuesto 2016 fue aprobado con 4.860 millones de dólares, 4.800 y pico de millones. Ahí estaban contemplados supuestamente 170 y pico de millones de dólares que correspondía al pago de la amortización de intereses por el pago de los SIP o certificados de inversión previsional, que al final no alcanzó ese dinero. El ministro de Hacienda dijo que para el presupuesto del año 2017, que se aprobó por 4.957 millones, es decir, 98 millones de dólares más, dijo, solo le estamos aumentando 98 millones, dijo. El problema es que dejó de contemplar 230 millones de dólares que hay que pagar por la amortización de amortización y pago de intereses por los certificados de inversión previsional. Dejó de contemplar lo que corresponde pagar por el ISFA y por eso ya nos reconoce el mismo ministro de Defensa que eso lo tienen para pagar pensiones hasta abril, ¿no? Con lo cual, precisamente en una de las notas periodísticas que se puso en la pantalla, ya llegó la petición que entonces hay que aumentar el presupuesto y conseguir el financiamiento a través de bonos por 282 millones de dólares más. Eso significa que el presupuesto aprobado de 4.957 millones, dicho en forma muy respetuosa, es una farsa. ¿Por qué? Porque ni 15 días después ya saben que hay que aumentarlo en prácticamente 300 millones, con lo cual el presupuesto nos está llegando a 5.290 millones de dólares, lo cual representa, ¿no?, un aumento del casi del 8% del presupuesto del año anterior. Dicho en forma, vamos a ver, respetuosa pero contundente, el haber incorporado partidas de $1,000, como jurista te puedo decir que es una aberración jurídica. Como ciudadano conocedor de los datos básicos de la economía, os lo puedo decir que es una desfachatez económica. Y por último lugar, desde una perspectiva política, me parece que lo que hizo el Ejecutivo y el ministro de Hacienda es una indecencia política. Es decir, lo que se ha hecho es una aberración jurídica, una desfachatez económica y una indecencia política. Ponerle $1,000 a una partida que ya se sabía y aparece en el mismo dictamen de la Comisión de Hacienda, que son 230 millones de dólares, es querer tomarle el pelo a los ciudadanos, es insultar la inteligencia de los ciudadanos, porque te voy a comentar que esto ya va a entrar en crisis en 2 meses. ¿Por qué? Porque para la primera semana de abril, el gobierno tiene que pagar 40 millones de dólares, que es la cuota que corresponde a amortización y pago de intereses por los certificados de inversión previsional. Y es imposible que pague 40 millones de dólares si en la partida tiene $1,000. Con lo cual, simple y sencillamente, lo que hizo el ministro de Hacienda con esta, lo que le llamaron creatividad, ¿no?, que no es más que una farsa, es sencillamente que no quieren pagarle a los trabajadores el dinero que el gobierno nos debe. A los casi 3 millones de salvadoreños que estamos en el sistema de ahorro para pensiones, el gobierno ha tomado más de 5.000, casi 6.000 millones de dólares, y el gobierno simple y sencillamente, Sergio, no quiere pagar
ni los intereses ni quiere pagar el capital. Por eso habla de estatizarlo, porque al estatizarlo, pues esa ¿Es borrón deuda y cuenta nueva? es borrón y cuenta nueva. Vamos a ver, la conducta del gobierno es como aquel deudor desfachatado, aquel deudor que no tiene vergüenza, que tú les prestas el dinero, después se va de fiesta, se va de viaje, se va de juerga y dice, yo, ¿desde cuándo te debo? Ah, no, hombre, si nunca me lo prestaste. Esa es la actitud que tiene actualmente el gobierno. El gobierno está buscando estatizar simple y sencillamente para no pagarnos a los trabajadores los prácticamente 6,000 millones de dólares que nos deben. Por supuesto, los trabajadores vamos a estar absolutamente en contra de una estatización del sistema de pensiones, porque una estatización es ponerle un nombre político a lo que no es más que una confiscación. Este presupuesto general de la Nación, como hecho generador, ya tiene sendas demandas en la Sala de lo Constitucional. ¿Ustedes en algún momento descartan la posibilidad concreta de acudir a sumarse a estas demandas? Fíjate que nosotros, por supuesto que no, es más, estamos ya reflexionando, ¿no? Y porque no se había hecho público todavía el decreto de aprobación del presupuesto, porque todavía no estaba publicado en el diario oficial, pero pues ya estamos haciendo el estudio y definitivamente no descartamos de ninguna forma acudir a la Sala de lo Constitucional a plantear demandas de inconstitucionalidad contra este ilegal presupuesto. Perfecto. Voy con usted, don Ricardo, también su opinión con relación, aunado a lo ya expresado por el doctor Anaya Barraza, con relación a esta nueva propuesta que ha sido tirada sobre la mesa de estatizar las pensiones de los salvadoreños y que el secretario general del FMLN, como se lo planteaba en la tapadera del periódico que al inicio compartía con ustedes, ha dicho, y yo estoy de acuerdo. Por favor. Bueno, gracias. Vea, yo creo que más que todo, primero, hacerle un llamado a todo el pueblo salvadoreño. A ese apoyo también de los organismos internacionales. Y más que todo también le digo, si el gobierno es culpable en sus proyecciones, pero yo creo que son más culpables los señores diputados de los partidos de oposición. Si ellos no se prestaran o no los durmieran y no se dieran los votos en temas muy puntuales para la vida nacional, el gobierno de Dios tuviera más cuidado y fuera un poco más decente en todo lo que nos está pasando y presentando a los salvadoreños. Durmieran metafóricamente, porque dicen que están más despiertos que nunca. No sé qué es lo que al final tienen el incentivo para hacerlo. Pero fíjese que hay aves que tienen los ojos abiertos, pero por dentro están dormidos. Entonces, en ese sentido, creemos de que la propuesta que nosotros seguimos manteniendo se originó cuando nadie hablaba de mejorar las pensiones a través de la rentabilidad. Luego el gobierno ha venido casi por 3 años tratando de querernos desviar y haciendo una serie de diseños para sordos o para ciegos. Entonces, en ese sentido, pensamos de que se está llegando a momentos cruciales, como decía nuestro apoderado, de que se va a presentar demanda debido pues a lo ya conocido que se ha dado últimamente. Pero esto tiene más que todo una raíz, porque ellos siguen añorando lo del decreto que lograron el 29 de septiembre del año pasado, donde creían pues que ya le digo tenían todo cocinado para en Navidad, y ese chumpe se les cayó. Cuando presentamos demandas y por lo menos fue valiente los señores magistrados de la Sala de lo Constitucional y dieron pues la medida cautelar, que esa es la que más le digo les ha hecho mella, y el señor ministro de Hacienda y los altos funcionarios de Casa Presidencial
se han sentido atados. Entonces, cuando ellos hablan de continuar la temática de la reforma, le digo, es una miopía para aquellos que todavía le creen al gobierno y no ven, le digo, lo de fondo. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos trabajando y por ello hemos manifestado públicamente en que vamos preparando a hacer algunas actividades a medida pues que el gobierno las vaya exigiendo. Entonces, en ese sentido, creo de que si los organismos internacionales, que son los que le dan préstamos a este gobierno, y los salvadoreños somos los que lo pagamos, creo que también tienen que ver mucho también en el tema de las pensiones, porque si no, ellos mismos se van a quedar sin la receta, cuando el gobierno no les pueda estar pagando todos los intereses y los abonos a la capitalización de los préstamos. Entonces, yo creo que en este sentido, creo de que nos sentimos pues un poco contentos cuando hay organismos, le digo, que están interesados en escucharnos, en ver el nuevo proyecto que estamos elaborando, y creo que es un proyecto que va muy sustantivo, donde vamos a ir ganando todos los trabajadores, todos los habitantes de este país, porque les vamos garantizando, pero para ello le digo, no hay lucha, no hay guerra que no haya sangre, y aquí le digo, vamos a tener que salir a la calle a sudar la camiseta para defender, le digo, nuestros derechos, nuestros ahorros ante los señores diputados de la Asamblea Legislativa. Ok, señores, hacemos la primera pausa. Esto se llama 8 en punto. Ya regresamos. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Doctor Anaya Barraza, el aumento del salario mínimo, de una u otra forma existe una simbiosis, una relación directa sobre el tema de las AFP. Antes, permítame un ratito, porque tenemos muy buenos consejos en 8 en punto, y es que uno de nuestros patrocinadores que usted tiene en la pantalla, en la parte inferior de su pantalla, GreenFlex, promueve la movilidad y la flexibilidad de tus articulaciones y las de toda tu familia. La mejor recomendación de 8 en punto. Doctor, ¿cómo afecta esto en este momento? Porque ciertamente se está complicando la situación en nuestro país. La canasta básica va para arriba, pero adicionalmente un salario mínimo donde la especulación ya empieza a impactar negativamente en muchas empresas. Por favor. Bueno, ¿y el GreenFlex es para el gobierno, Sergio? O sea, porque dije yo, no fue, o sea, para la movilidad, ¿no? O para la economía del país, ¿no? Bueno, tiene diferentes utilidades claro, también, okay. Sí. Hay un punto importante, ¿no? En primer lugar, como sector laboral, definitivamente hemos luchado, y quién más que Ricardo, ¿no? Que tiene ya, aunque lo veamos tan joven, ya tiene décadas de luchar por los trabajadores, y estamos en apoyo de todo aquello que sea mejor de los trabajadores. Ahora bien, debemos de reconocer, Sergio, que en este caso hubo un mecanismo de aprobación del salario mínimo que definitivamente no fue democrático, en tanto que no tomó en cuenta todos los sectores, no tomó en cuenta el sector laboral más representativo, ¿no? Y no es que uno sea mal pensado, pero podría existir la duda si este aumento, además de tener una perspectiva, digamos, meramente electorera, también tenía en perspectiva que, de acuerdo con el proyecto de sistema mixto que ha planteado el gobierno, ¿no?, todas las cotizaciones que correspondan hasta 2 salarios mínimos pasarían a ser administrados por el Estado. No es solamente aquellas personas que ganen hasta 2 salarios. En el sistema mixto. En el sistema Pero mixto si se da la estatización de las ahí pensiones, es todo. Ahí y es es decir, todo. el dinero de los cotizantes también mándemelo. Todo. O sea, ¿sabes? El gobierno envió, digamos, ya tiene más de, aunque lo hizo oficial hace un año, en realidad venía trabajando desde agosto del 2015 con este proyecto de sistema mixto, ¿no?, donde prácticamente se llevaba el 60% de las cotizaciones, ¿no? Al subir el salario mínimo se estaría llevando casi el 70%.
Pero hoy ya nos anuncian también que ya no les alcanza el 60 ni el 70, sino que mejor estatizarlo y llevárselo absolutamente todo el dinero de los trabajadores. Con lo cual los trabajadores dejaríamos de tener respaldo de cualquier pensión y dependeríamos total y completamente de la buena voluntad, no de este actual señor ministro de Hacienda, ¿no? que es quien ha gestionado todas estas actuaciones aberrantes, indecentes políticamente, sino que un futuro ministro con un gobierno ya sin fondos estarían dándonos la promesa de pagar pensiones. Así que sí tiene influencia el tema del salario mínimo, porque a mayor salario mínimo, pues mayor sería la cantidad de dinero de los trabajadores que el gobierno se estaría llevando en el evento de un sistema mixto, porque si estatiza, se está llevando todo. Y déjame plantearte un punto. No sabemos hasta dónde lo que está haciendo el gobierno y el partido gubernamental es jugando a doble banda, ¿no? Por un lado, está solicitando 282 millones de dólares más en aprobación de préstamos de deuda, donde necesita mayoría calificada, ¿no? Y ya dijo la diputada Lorena Peña que esos 282 es adicionales, dijo, a los 650 que están pendientes, dijo, de lo anterior. Pero al mismo tiempo están tirando el bulo de decir, vamos a estatizar las pensiones. Como que están pensando presionar a la oposición para decirle, o me apruebas los casi 1.000 millones de dólares, los 900 y pico de millones de dólares en deuda, porque ahí sí necesito mayoría calificada, porque si no me los apruebas, estatizo las pensiones, que ahí necesita mayoría simple. Y por eso es importante el llamado que le hacía Ricardo a todos los salvadoreños. Y en esto hacemos un llamado importante. Estatizar las pensiones es llevarse todo el dinero, es que los salvadoreños pierden sus ahorros. Eso es lo trascendental. Y por eso es un llamado a toda la población que vaya a revisar cuál es su estado de cuenta, cuánto tienen para que sepa cuánto le van a quitar. Inclusive, en la última encuesta de la UCA, una de las preguntas de la encuestadora de la UCA, del Instituto de la Opinión Pública de la UCA, hacía la pregunta de que quién era más confiable para administrar los fondos de ahorros para pensiones, si el gobierno o la entidad privada. Y dijeron, prácticamente el 80% dijeron que las entidades privadas. No hay confianza, Sergio, en que el gobierno vaya a administrar las pensiones de una forma adecuada. No lo hay. Perfecto. Don Ricardo, voy con usted. Llama la atención que no se tiene plata, como dijo el partido Gana o miembros de esto, cuando no se daba el FODES y que arremetían contra este proyecto de El Buen Vivir, que gastaba plata los fines de semana. Esto lo planteo porque ahora ya están nuevamente gestionando un préstamo para este proyecto sabatino. Sin embargo, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación se han visto con recortes significativos, pero adicionalmente a esto, siempre en el marco de no pagar las pensiones, sí se ha tenido plata para destinar $1,000 para pensiones, pero 22 millones para organizaciones no gubernamentales, ONG, que en el pasado hemos visto altamente cuestionados porque han habido vinculación de familiares con políticos. ¿Su opinión sobre esto? Mire, quizás terminando lo que decía doctor Enrique con lo del salario mínimo, el gobierno ha engañado a los trabajadores diciendo de que con este incremento les va a mejorar su situación, digamos, de vida. ¿Qué es lo que ha pasado con los miles y miles de desempleos que hay en este momento? Y la oficina que se encarga en ver el alza a los productos, ¿dónde está? Como es una oficina del gobierno, no se da cuenta que la gasolina ha subido, pues, que la energía, que el agua, que el costo de la vida. Por otra parte, le está cobrando a los trabajadores, a todos, el 10% de la renta.
Si en el Seguro Social, por ejemplo, alguien ganaba $400, en lugar de subirle, le han bajado porque le están quitando $40 de lo que ganaba. Entonces le digo, en ese sentido, hay un desorden administrativo, todo le digamos con veneno. Ahora bien, el buen vivir. En Soyapango van a estar este sábado. Tiene más de 150 soldados cuidando allá donde va a estar el señor presidente. Pero ¿cómo le mienten al pueblo cuando dicen que no gastan ni 5? Es posible que le digo no gastan 5, pero gastan miles. Porque esos soldados estuvieran dando seguridad, pero digamos a la población, no para un evento de mediodía del día sábado. Por otra parte, ese dinero que gastan en esa movilización, ¿por qué no compran los medicamentos? ¿Por qué no le dan los útiles a los alumnos? ¿Por qué no le llevan la comida a los alumnos en las escuelas? Entonces, le digo, en ese sentido, el gobierno, ahí donde está, le digamos, la grasa del gasto que tiene, más todos los miles de empleados que llevaron para este año. Entonces, en ese sentido, por más impuestos que le pongan a la empresa privada y que al final lo pagamos nosotros, los trabajadores, le digo, el gobierno sale ganancioso con sus proyectos populistas, pero en la práctica, le digo, está triturando a la población salvadoreña. Por eso es que nosotros, le digo, le hacemos, digamos, un llamado a todos los trabajadores, no solo a los que ya están jubilados, sino a los que están en vía de jubilarse, porque si permitimos que el gobierno quiera satisfacer las necesidades fiscales, no está respetando en ese sentido la seguridad jurídica, porque en la Constitución es cierto que dice que el Estado tiene que ver el tema previsional, pero ahí no dice que el gobierno le va a robar los ahorros a los trabajadores que tienen en una institución. Y por eso martillamos, si el sistema privado sabemos que no es eficientemente, necesita algunos cambios, pero si no es la panacea, ¿de dónde estuviera tomando el gobierno dinero para estar pagando a los pensionados? Y el problema, le digo, es que quieren terminar sus últimos 2 años, que poco o menos le faltan, pero dejarle problemas a los demás gobiernos, y una vez permitimos los trabajadores, y el problema, le digo, somos 3 o 4 o 5 millones de trabajadores, pero dependemos de los votos de los partidos de oposición, y ellos son los que, le digo, tienen que ser responsables, porque muchas veces dicen una cosa en la mañana, pero en la tarde hacen otra. Entonces, en ese sentido, sí le hacemos un llamado, más que todos los señores diputados, para que se toquen la conciencia y que también ellos tienen familiares y que se acuerden que no todo el tiempo van a estar también ellos en la Asamblea Legislativa. Es que tienen que también construir un futuro para todo el pueblo salvadoreño, y hoy que tienen la oportunidad de estar en la Asamblea, que lo demuestren y que lo que prometieron en su campaña la cumplan. Perfecto. Vamos a otra pausa comercial, señores. Ya regresamos. Estamos de regreso, mil gracias. El Salvador, fuimos a las calles de San Salvador y le preguntamos a nuestros encuestados con las cámaras de Canal 33, ¿qué opina usted con relación a la nueva propuesta que el Ministerio de Hacienda y respaldado por el partido FMLN está planteando sobre estatizar las pensiones de los salvadoreños? Y esto nos dijeron, escuchemos. Sería bueno que siguiera con la AFP porque por lo visto como va el gobierno y podría venir muchas cosas peores, no lo veo conveniente para mi futuro como una persona mayor y para el futuro se podría decir, de mi familia, porque si sigue esto como está, vamos a salir mal igual. No, igual las AFP siguen. Sí, he visto en lo personal, llevo mi cuenta y recibo mensualmente mi estado y por mí está bien, que siga las AFP, no gubernamental, que no las nacionalice, sino que sigan ellos. La privada tal vez pueden haber
mal manejo, lo mismo que en el gobierno. Pero siento de que ahorita como lo están manejando me parece bien. Está bien que lo sigan manejando las AFP. Quien lo administre siempre va a buscar su bienestar. Entonces, sea las AFP o el gobierno, el dinero siempre no va a conveniencia del pueblo. Así que si fuera perfecto, no administrado por ni el gobierno ni las AFP, fuera perfecto. Y bueno, esto es lo que opinan los salvadoreños con relación a este tema. Doctor Enrique Anaya Barraza, ustedes tienen hoy por hoy en el tintero y están desarrollando una propuesta donde se plantea la iniciativa ciudadana para las pensiones. ¿Cuál va a ser, en términos muy sintéticos, la diferencia conceptual de esta propuesta con relación a otras que han articulado en el pasado? Claro. Te comento un poco, Sergio. Digamos, Contradefop tuvo, voy a decirlo, la idea inicial pues, de algo que ya se venía hablando, porque recordemos que una de las malas excusas que planteaba el ministro de Hacienda decía, la única propuesta para la reforma de pensiones es la que nosotros presentamos, no hay otra. Eso no es exactamente cierto, porque ya habían propuestas por parte de FUSADES, propuestas por parte de FUNDE, propuestas por parte de ANEP. Entonces en Contradefop dijimos, bueno, tomémosle la palabra y preparemos otra propuesta. Y efectivamente, pues, se integró la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, que está formada por FUSADES, por ANEP, por Asafondos y por Contradefop. ¿Por qué estas cuatro entidades? Muy sencillo, Sergio. Los trabajadores y los empleadores, porque somos los que ponemos el dinero, somos los que ponemos las cotizaciones. El carácter técnico de FUSADES y de los manejadores del dinero o administradores, que es Asafondos, las dos AFP. Te comento que prácticamente estamos en la parte final de la elaboración del documento. Lo que pasa es que se trató, a diferencia del gobierno, que fue un documento hecho en la oscuridad de alguna oficina, no sé si tenían ni siquiera la luz encendida con lo feo que le salió el proyecto, pero este proyecto fue muy participativo. Hicimos 4 talleres con participación de más de 40 entidades de la sociedad civil, ¿no? Y hemos escuchado las opiniones, las propuestas, luego se hicieron algunas audiencias públicas donde llegaron personas a plantear sus ideas sobre este tema. Ya terminamos de reunir, digamos, todas las opiniones, las propuestas. Estamos dándole los últimos retoques a una propuesta que sea técnicamente fundada. Varias cosas, Sergio. Una, que sea sostenible financieramente, porque hacer promesas sin tener dinero es muy fácil. 1, que sea sosteniblemente financiada. 2, que sea lo más beneficiosa para los trabajadores. O sea, el punto norte, el punto esencial en esta propuesta es defendamos a los trabajadores. Y las otras entidades también lo asumieron, tanto FUSADES como ANEP, como Asafondos asumieron ese compromiso. Debemos de buscar una reforma previsional que efectivamente cumpla con su objetivo, que el objetivo es lo mejor para los trabajadores. Y estamos en los últimos retoques, Sergio, y en el muy corto plazo vamos a estar presentándole a la sociedad salvadoreña, al pueblo salvadoreño, una propuesta que francamente creo yo que va a sorprender por lo muy beneficiosa que es para los trabajadores, pero sobre todo es beneficiosa para el país. No es una propuesta, toma en cuenta la crisis fiscal que tiene el gobierno, que no la hicimos los trabajadores, la han hecho las administraciones, ¿no? Entonces, las administraciones públicas, estamos procurando tener la mejor solución y una solución que sea de todos. Una solución que sea de todos, que participemos todos, pero que todos aportemos y que todos ganemos. En el muy corto plazo vamos a estar presentando una propuesta, pero en esta propuesta sí te puedo adelantar y te puedo dar la primacía de un punto. Punto esencial, Sergio, es que no hay confiscación. Punto esencial es, porque eso sí nos lo dijeron todas y cada una de las entidades que llegaron. Los trabajadores deben ser dueños de sus ahorros previsionales. Los trabajadores no pueden depender
de la buena o mala voluntad del gobierno de turno. Los trabajadores deben ser dueños de sus ahorros previsionales. Así que vamos a presentar en el muy corto plazo una propuesta cuyo punto de arranque es beneficio de los trabajadores. Y el primer pilar de eso es: los trabajadores vamos a ser dueños de nuestros ahorros previsionales. Ok, don Ricardo, voy con usted. ¿Cuál es, siempre en la misma línea de esta propuesta que ustedes van a presentar, cuál es la valoración que ustedes realizan con relación a las soluciones que se le pueden dar? Y es que muchos me dicen, cuando me acompañan, Sergio, es que la solución es bien sencilla si realmente se quieren hacer las cosas. El tema es cuando esto no pasa por una reforma eminentemente del sistema de pensiones, sino que por una reforma fiscal que plantea obtener fondos para subsidiar proyectos de otra índole. Sí, que es una buena pregunta y sabemos que para tener una edificación o un buen producto hay que elaborar un buen diseño de proyección. Y esto, una de las primeras, queremos ir adelantando, agradecerle pues a todas las organizaciones laborales y civiles que participaron dando pues todos sus aportes, como también pues a las instituciones que ya mencionó el doctor Enrique. Estamos agradecidos y lo mejor es que esto se va pensando para por lo menos un plazo de actuarial para posiblemente unos 40 años, que eso ha sido lo más difícil, y por lo menos ir satisfaciendo todas las partes de quienes dieron sus insumos, y creo, le digo, que ha habido mucho cuidado en eso, y todos los que han participado o los que han mandado insumos por escrito, se les ha tomado en cuenta, y esto sí le digo, creo, como dice el doctor Enríquez, va a satisfacer y más que todo a garantizar que los trabajadores cuenten con sus medios propios para poderse jubilar en el momento que sea preciso. Pero le digo, con la panacea que nos plantea el gobierno y que debajo de la mesa no sabemos, le digo, todo el veneno que nos lleva, después vamos a lamentar a los trabajadores, y aquí le digo que quiten la venda todos aquellos sectores laborales o sociales o políticos que creen que porque están en este momento con el gobierno de turno no van a tener necesidad de una jubilación, y cuando vean que solo les dan un vale o a lo mejor, les digo, no van a ver ni oficinas donde ir a poner alguna demanda o exigir sus derechos. Si no, pues ya es algo, digamos, trillado, pero el caso del ISFA, hace un año que estaban lo mismo, que no tenía cómo darles ni 5 a los pensionados, y esta gente, le llamo, hasta el último soldado que estaba en el rincón del país, pagaba mensualmente su descuento en la planilla. ¿Dónde está ese dinero? Hoy lo que dice el gobierno, el señor ministro de Hacienda, que es otro problema de otra gente, que no es del gobierno que está. Entonces ellos como gobierno, y más que todo que el señor presidente de la República es la máxima figura, autoridad dentro de la Fuerza Armada, no puede estar también pagándole así a los amigos que hoy no andan deambulando y que no tienen quien los pueda proteger. Entonces le hacemos un llamado también a toda esta gente a que se prepare, que nos acompañe en las actividades que vamos a desarrollar, porque aquí es de defenderlos todos, los salvadoreños, con el fin de tener esos fondos, ese dinero, esos ahorros, y el gobierno es el comprometido, es el que responsable de que los salvadoreños tengan, no el buen vivir que anda hablando cosméticamente en las colonias o en los pueblos, sino que con realidad, con hechos, que los salvadoreños necesitamos, le digo, vivir en paz, contar con fuentes de trabajo, que la economía del país pues tenga que sea dinámico. Eso es lo que le digo puede darse. Y más que todo, vuelvo a hacer el llamado
a los organismos internacionales a que nos apoyen. Hay algunos pues que nos abrieron sus puertas, queremos volver a visitarlos y le digo de esa manera que nos ayuden para que el gobierno respete, pero que respete el derecho, digamos, más que todo, que tenemos los trabajadores y en ese sentido que cumpla la seguridad jurídica. Perfecto, vamos señores a hacer otra pausa. En 8 en punto, quédese con nosotros, ya regresamos con más. Estamos de regreso, mil gracias El Salvador. Doctor Enrique Anaya Barraza, don Ricardo, esta semana tuve la oportunidad de conversar también con representantes de sindicatos. Uno de ellos era el sindicato AGEPIN y el otro del Ministerio de Hacienda. Y posiciones encontradas con relación a esta nueva propuesta y unos decían, me parece que regrese a manos del Estado por cuanto en su momento el INPEP no estaba quebrado y se generaban préstamos para la adquisición, préstamos blancos para la adquisición no solamente de viviendas, sino que otro tipo de prerrogativas. ¿Es la estatización la solución hoy por hoy al problema de las pensiones, doctor? No, Sergio, la estatización no es la solución al problema de las pensiones en El Salvador. Tampoco la estatización, tampoco es el problema, la solución al problema fiscal. Es que hay que entender que el gobierno pretende la estatización no para solucionar el problema fiscal, Sergio. Simplemente es para solucionar un problema de liquidez de corto plazo. Ni siquiera es una solución al tema fiscal. Y vamos a ver, fíjate que afortunadamente, digamos, los sindicatos que mencionas estuvieron presentes en algunos de los talleres que preparó la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones. Hemos escuchado, y todas estas situaciones, por ejemplo, esos temas, cómo poder hacer uso de los fondos de ahorro para pensiones sin esperar las pensiones. Yo les digo a los trabajadores que les vamos a presentar una solución que está pensada en favor de los trabajadores. Que nos den un poquito de tiempo mientras terminamos de cerrar el círculo, ¿no? Y todo, y creo que la propuesta que vamos a presentar, creo que muy difícilmente va a poder ser cuestionada por la clase trabajadora, ¿no? Inclusive, te puedo decir que yo creo que, y esperamos pues que todos se unan, ¿no? Vamos a presentar una solución que sea de todos para todos, ¿no? Esa es nuestra propuesta. Y por eso también, y aquí me interesa reiterar el llamado que hace Ricardo, digamos, a la clase política, que no se dejen sorprender. El gobierno está asustando con el petate del muerto diciendo, ya no tengo para pagar, entonces me tengo que estatizar las pensiones. Lo que está pidiendo en realidad es, autodícenme más préstamos para tener liquidez, porque si no autodizo, ni una ni otro de lo que está planteando el gobierno es la solución. El gobierno no quiso escuchar a los trabajadores. En esta misma mesa, en este mismo set, Sergio, ¿recuerdas cuando decíamos? Debe de buscarse una solución de todos, por todos y para todos, ¿no? Utilizando la frase que ocupó Abraham Lincoln para referirse a la democracia, ¿no? Sin embargo, el gobierno dijo, no nos interesa. Nosotros esta es nuestra propuesta y ahí la ponemos. Tuvimos, y por eso fue que nos ha consumido algún tiempo con la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones, porque nosotros sí, es una propuesta democrática, porque hemos escuchado a todos los sectores, es una propuesta técnicamente sustentable, no la desfachatez que nos había presentado el gobierno. Bueno, te voy a comentar, sabes que a través de un procedimiento que seguimos en el Instituto de Acceso a la Información Pública, logramos acceso al informe, al dictamen que el gobierno obtuvo pagado con un préstamo, con un apoyo del Banco Interamericano, carísimo, y sabes que el mismo documento del gobierno dice que la propuesta que está presentando el gobierno es mucho más cara que cualquier otra solución, y que simplemente tiene un propósito de financiamiento de 2 años y medio, o sea, es decir, hasta que terminara la administración actual. Con lo cual, definitivamente esa propuesta es total y completamente inviable. Ahora, entiendo, doctor, siempre en esta misma línea de ideas, que el fideicomiso de seguridad, el fideicomiso que paralelamente fue también el de seguridad, el fideicomiso del sistema de pensiones, en aquel entonces,
fue también altamente cuestionado y recurrido ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, pero que en el 2009 llega el partido de turno al poder y se pudo haber solucionado esto, pero obviamente siguió agarrando plata del fideicomiso. Esta pregunta va en el camino precisamente por lo que usted reflexionaba, de que ya no hay plata y no tengo que estatificar y al final es la única salida, cuando no necesariamente necesitaban los votos del partido Arena en el 2009 para solucionar el tema de pensiones. Sí, no, mira, lo que pasa es que el fideicomiso es una solución muy cómoda, ¿no? Pero sobre todo, Sergio, el problema es que a partir del 2009 los intereses se siguen pagando apenas arriba del 1%, porque hay que aclarar algo, ¿eh? Y aquí, digamos, es cuando hay que hacer las precisiones. Si recuerdas, el año pasado se hizo una reforma, supuestamente, entre muy en comillas, en triple comillas, para aumentar la tasa de rentabilidad de los SIP, pero te comento que el decreto dice que son para las nuevas emisiones. Son las nuevas emisiones de SIP las que están arriba del 3.5, pero los más de 5,000 millones de dólares de antes siguen teniendo una rentabilidad de 1.2%. Es que francamente es vergonzoso. Sabes que los trabajadores hemos perdido más de 1,000 millones de dólares, que se dice rápido, Sergio. Los trabajadores hemos perdido más de 1,000 millones de dólares en intereses dejados de percibir, porque el gobierno durante los últimos 10 años, y sobre todo a partir del 2008, en los últimos 9 años, ha estado pagando una tasa de interés totalmente fuera de mercado. ¿Sabes? El fideicomiso posiblemente sea un mecanismo viable para que le lleguen fondos frescos al Estado para pagar las pensiones del ICE y del INPEP, siempre y cuando, Sergio, se pague la tasa de interés. Es que el gobierno y la Asamblea Legislativa y el gobierno tiene más de 2 años de no cumplir con la sentencia de la Sala de lo Constitucional, y aquí un llamado a la Sala de lo Constitucional. ¿Por qué? Porque la Sala de lo Constitucional muchas veces le ha señalado hasta días a las entidades públicas para que cumplan con sus sentencias. Sin embargo, en este caso, no obstante que cada 6 meses le estamos presentando escritos a la Sala, este caso la Sala lo tiene guardadito. Por más de 2 años la Sala, hay una sentencia desde hace 2 años y la Sala no exige el cumplimiento de su propia sentencia. La tasa de interés que seguimos recibiendo los trabajadores es un castigo terrible. ¿No se le podría aplicar a la misma Sala un habeas corpus pronto, despacho o retardación de justicia precisamente ante ellos y por ellos, que no podrían conocer desde ya, por la retardación de justicia en la ineficacia de la norma jurídica por la no aplicación de ellos mismos? Sabes, creo, Sergio, que en este caso, dado que la Sala es el punto de cierre del sistema y que simplemente ellos no podrían conocer, sino que van a llamar a los suplentes para que conozcan solo en ese tiempo, pues nos va a ir un año más, entonces mejor hacemos desde el sector laboral un llamado a la Sala para que se cumplan sus propias decisiones, sus propias sentencias. Ok, lo que pasa es que todos esos intereses día a día que no se están percibiendo, la Sala de lo Constitucional está siendo cómplice también de eso. Don Ricardo, voy con usted, su opinión con relación a lo que ha esbozado el doctor Anaya Barraza. Bueno, que primero, en el caso de los compañeros empleados públicos, yo les digo que se quiten ya que el gobierno los distraiga con espejo, porque no podemos ver solo las pensiones para los empleados públicos, como hace GEPIN, sino que también hay que ver para lo que es el ISFA, los optados, y más que todo los trabajadores de régimen privado, que somos la mayoría, y somos los que estamos pagándole nosotros, con nuestros ahorros, le estamos pagando a sus compañeros que están jubilando en este momento. Entonces, en ese sentido, la proyección que nosotros tenemos y que hemos recogido insumos de lo que ellos nos han planteado es para tener, digamos, una garantía integral. Eso es, le digo, las pensiones no tienen que ser con nombre y apellido y solo para determinado sector. Tenemos que estar trabajando para las pensiones de todos los trabajadores en diferentes extractos donde laboran. Ok, llegamos al final de la entrevista 8 en punto, importantísimo de tal manera destacar
los conceptos de los cuales ustedes han venido a emitir a su programa, por cuánto sirven de insumos a la población salvadoreña para crear su propio criterio, y eso es lo que a nosotros nos interesa acá en esta entrevista. Don Ricardo Soriano, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por habernos acompañado. Agradecido a usted, pues, y a todo su staff, y a este medio que nos permite llegar a nivel nacional y fuera de las fronteras patrias. Gracias a ustedes, don Ricardo. Doctor Enrique Anaya Barraza, muchísimas gracias también por habernos acompañado y habernos ilustrado. Muchas gracias, Sergio, y pues ojalá nos des un espacio en el muy corto plazo, cuando el producto, el fruto del trabajo de la Iniciativa Ciudadana para las Pensiones podamos darlo a conocer al pueblo salvadoreño. Perfecto, ya al aire quedo comprometido para eso, y si le parece levantamos acta notarial. Perfecto, acá mismo. Excelente. Señores, saludo a Caja de Crédito de Colón porque es parte activa, acá la tenemos de la entrevista 8 en punto. Yo me desplazo y les presento el consolidado de la participación ciudadana, la pregunta que colgamos al inicio de este programa, que decía así: ¿está de acuerdo con un esquema mixto de pensiones que el que gane hasta 2 salarios mínimos cotice con el Estado y los demás con las AFP? Un 15 dice que sí, un 65 que no, un 24 que debe de evaluarse otro tipo de opciones. 122 votos hasta este momento. Siga participando porque 8 en punto no duerme. Se viene Olimpia 33, todo deporte. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Soy Sergio Méndez. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Será hasta mañana. Que descanse, y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.